Bienvenidos un domingo más a su clase de Escuela Bíblica Dominical, un programa para el conocimiento de la Palabra de Dios. Hoy iniciaremos el estudio de la última unidad del año 2021, la unidad 11, estudio 49 titulado El ministerio del profeta Elías. Es común escuchar a las personas al momento de tomar una determinada decisión que quieren lo mejor de dos mundos o también buscan estar bien con Dios y con el diablo. Esta idea encierra el deseo de una persona en obtener siempre lo mejor de cada postura, sin asumir sus consecuencias negativas o asumir en su totalidad las consecuencias de las decisiones que toman. En un punto muy similar se encontraba el pueblo de Israel, pero no tanto a decisiones, sino a sincretismo religioso. Tenían el recuerdo de Jehová, sí, pero a su vez alentado por el entonces rey Acab, quien habiéndose casado con una princesa de un pueblo cercano, Sidón, llamada Jezabel, permitió que se mezclasen rituales paganos y, por ende, la adoración a dioses falsos como Baal y Asera. En este punto de perversión moral se da el llamamiento del profeta Elías. Llegando casi sin carta de presentación, los relatos de su ministerio no son menos que impactantes y mucho más interesante aún, su fe resultó ser sobresaliente. De tantas ocasiones experimentadas por él, destacará en la clase de hoy su enfrentamiento con los profetas de Baal y cómo Dios usa todas las ocasiones para demostrar su inmenso poder y amor a su creación, por rebelde que ésta sea. El primer punto de la clase de hoy se titula La convocatoria al pueblo y su sustento bíblico se encuentra en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 22 al 24. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Elías iba a la confrontación con el rey Acab, siendo acusado de turbar al pueblo de Israel. Pero Elías demostró fe siendo mordaz, achacando al rey la perversión moral que surgía de su sincretismo, al haber dejado los mandamientos de Jehová y seguir a Baal. En la mente de Acab tenía sentido culpar a Elías, ya que creía tanto en Baal que su gobierno promovía y apoyaba la adoración y perseguía a los adoradores de Jehová. Acab creía que Elías había hecho enojar al Dios del cielo Baal y por lo tanto éste había retenido la lluvia. Acab probablemente pensaba que Baal retendría la lluvia hasta tanto Elías fuera atrapado y ejecutado. Elías entonces, guiado por Jehová, reta, entre comillas, al rey Acab a juntar a los profetas del ídolo Baal y Asera para una reunión en el Monte Carmelo. Lo primordial de esta reunión era definir ante el pueblo quién es el verdadero Dios. Pero este llamado no tenía sentido si el pueblo no estaba presente, por lo que Elías se dirigió a ellos con una pregunta importante. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo de Israel estaba en una condición espiritual tibia. Ellos querían dar algo de devoción tanto a Jehová como a Baal, pero el Dios de Israel no estaba interesado en esta devoción dividida. Para finalizar, Elías prepara el camino para la grandeza de la victoria del Señor. Lo hace en primer lugar numéricamente, destacando que Baal tenía 450 profetas y solo Elías quedaba como profeta de Jehová. En segundo lugar, lo hace haciéndoles ver que tenían ventaja en, por ejemplo, la escogencia del animal a sacrificar. Tercero, planteó la contienda de forma que se adaptara a lo que se conocía de Baal, que era considerado dios del rayo y de la lluvia. El pueblo aceptó esto con la frase bien dicho. La segunda parte de la clase del día de hoy se titula Los profetas de Baal hacen su parte, y su sustento bíblico se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 25 al 29. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: Escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo.
Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entretanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. La victoria del Señor sería magnífica e indiscutible, ya que Elías les dejó iniciar, escoger y preparar el animal para el sacrificio, destacando que los profetas de Baal son mayoría. Los profetas de Baal tenían una vida consagrada de oración. Aquí ellos oraron por mucho y con gran pasión. Pero, debido a que ellos no oraban al verdadero Dios, sus oraciones no significaron nada. No hubo voz ni quien respondiese. Elías no pudo desaprovechar la ocasión para ironizar sobre la falta de respuesta de Baal. Narra la escritura que Elías dijo, Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Lo anterior en referencia a que Baal también era considerado señor de los negocios y del comercio. Los profetas de Baal fueron hasta el final consagrados a su religión. Estaban tan comprometidos que ellos lo expresaron en su propia sangre. Tenían celo, pero sin conocimiento. Por lo tanto, su celo no les dio ninguna ganancia. Clark escribe que esto fue hecho de acuerdo a los ritos de esa religión bárbara, pues la sangre del buey no le movería. Entonces pensaron que su propia sangre podría moverle, y con eso ellos se hirieron a sí mismos y a su sacrificio. Pero al final no hubo quien respondiera. Es así el resultado de adorar a un Dios falso. Podrían dedicar mucha sinceridad, sacrificio y devoción a estos, pero no hay nadie allí para contestar. La tercera parte de la lección del día de hoy se titula Dios demuestra su poder. Su sustento bíblico lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 30 al 40. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Cuando fue el turno de Elías para realizar su sacrificio, primero quiso tener la atención del pueblo. Ellos necesitaban prestar atención para que vieran que Jehová era un verdadero Dios, en contraste con Baal, que permaneció en silencio. Elías conocía que estaba reparando algo que una vez estuvo en plena vigencia entre el pueblo, que no es más que un altar destruido que consiguió próximo al sitio. Había una vez un altar de Jehová en ese monte Carmelo, y Israel en general le conocía.
Elías buscó entonces con ello revivir algo que una vez fue. Para el altar tomó 12 piedras, tal y como lo hicieron Moisés y Josué. De esta manera dio continuidad a lo que se había revelado. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Al querer hacer una profunda impresión sobre el pueblo, Elías pidió más de Jehová que lo que él pidió de Baal. Elías no sugirió a los profetas de Baal que ellos mojaran su sacrificio 1 o 2 veces, mucho menos 3 veces. Pero Elías hizo esto, seguro que no era más difícil para Dios el encender un sacrificio mojado que lo que era para Dios encender uno seco o dejarlo en llamas. La siguiente parte del relato nos muestra aquello que todo cristiano debe decir y tener presente en su corazón. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías no tomó crédito de lo hecho. Él se reconoció a sí mismo como un instrumento, pero también demostró su fe en Dios, que sabiendo de su existencia, poder y majestad, oró para que Dios también reavivara los corazones de ese pueblo alejado. Dios respondió inmediatamente enviando fuego del cielo y consumiendo con poder todo lo que estaba en el holocausto. Cuando el fuego de Dios cayó, su obra fue más allá de lo esperado. Hubiera sido suficiente si solamente los pedazos cortados del buey en el altar hubieran sido encendidos, pero Dios quería algo más que una simple vindicación. Él quería glorificarse a sí mismo entre el pueblo. Como hasta este punto había sido la historia del pueblo de Israel y lamentablemente la historia de la humanidad, el pueblo se postró reconociendo el poder de Dios. Esto no fue un reavivamiento duradero en Israel, pero sí dio cuenta de lo mucho que ama Dios a su pueblo, estando siempre dispuesto a guiarle a la obediencia sincera y humilde. Finalmente, visto el fraude que significaba el culto a Baal, se ordenó capturar a esos falsos profetas. En la cultura antigua, los profetas de cada deidad debían de ser responsables por los respectivos resultados. El gran pecado del rey Acab fue ser el principal patrocinador de los profetas de Baal. Y ahora que el fraude de Baal fue expuesto, sus profetas debían de responder por ello, siendo tratados conforme a la ley de Moisés. Para finalizar la clase del día de hoy tendremos las aplicaciones del estudio. La primera aplicación nos dice que cuando una persona o pueblo deja los mandamientos de Dios, trae sobre sí trastornos. Esto es muy cierto, a tal punto que el pecador opta por no reconocerse pecador, atribuyendo a los demás las culpas y las consecuencias de su mal actuar. Por ello, Dios siempre pide de nosotros, primero, humillarnos y entender que Él es único y suficiente en nuestra vida. La segunda aplicación del estudio del día de hoy nos dice que cuando una persona o pueblo deja los mandamientos de Dios, no puede esperar respuesta a sus oraciones. Los profetas de Baal oraron a un Dios que no tenía poder. Dios, el verdadero Dios, no quiere de nosotros perjuicio para ser adorado, ni que gritemos o nos hagamos daño físico. El poder de la oración se encuentra en la fe y la plena confianza de que Jehová actuará en el momento oportuno. Y así concluye la clase del día de hoy, nuestro estudio 49. En pantalla encontrarán las lecturas bíblicas para seguir entre semana y preparar la clase siguiente del estudio número 50. Les invito el siguiente domingo a asistir a su escuela bíblica dominical, como siempre, un programa para el conocimiento de la palabra de Dios. Feliz semana. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol,
más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Todas las razas del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de mano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá